A grabar. Ya, ahora sí. Bueno, chicos, el día de hoy está planificado ver un poco más de información acerca de lo que se refiere las válvulas, cilindros, elementos ya formando parte del sistema de control para, evidentemente, luego empezar con la formulación y el planteamiento de ejercicios, ver un poco en la clase de hoy también acerca de lo que es mantenimiento de los dispositivos, tanto de válvulas como de cilindros, ¿sí? Y realizar la evaluación. Sí. Entonces ya habíamos comentado de ese tema, por eso también era la preocupación de ver si comenzamos esto rápidamente. ¿De acuerdo? Entonces, yo quisiera ver si estamos todos aquí presentes. ¿Nos hace falta alguna persona? Déjenme ver. Si nos falta uno, ¿no? No sé, alguien nos falta. No sé qué pasaría con esa persona. Bueno, luego en todo caso, hacemos una paradita a la una y tomamos listos, esperemos hasta mientras ya llegue la persona que nos hace falta. Bueno, muy bien. Entonces, estaba planificado esta partecita de aquí que les quiero comentar para que ustedes puedan observar y ver en realidad ya los elementos con los que nos vamos a enfrentar y empezar ya el trabajo necesario, ¿no es cierto? Como para que podamos observar los diferentes elementos. ¿Sí? Déjenme poner bien esta pantallita aquí que molesta aquí al lado. Ya, muy bien. Entonces, dentro de los elementos que van a formar parte de la teoría de control, están válvulas, elementos de accionamiento, ¿sí? Se verán aquí también, por ejemplo, los símbolos, normas de la neumática, desarrollo de sistemas para la elaboración de ejercicios, circuitos neumáticos con un actuador, con dos y más actuadores, localización de averías en sistemas neumáticos. Básicamente, esa es la idea de lo que se pretende realizar o cubrir el día de hoy. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dentro de los diferentes elementos, hay un buen grupo de elementos que se les conoce como válvulas. Siempre estamos acostumbrados a escuchar una válvula de un dispositivo que simplemente desplaza o deriva, ¿sí? O permite actuar algún elemento que puede ser un elemento de potencia. Bueno, en realidad sí, pero aparte de ese tipo de elementos existe una variedad de dispositivos, de variedad de válvulas, como las que se muestran ahí. Existen válvulas en función del número de vías, ¿sí? Formando parte, por ejemplo, sensores, procesadores, para poder realizar actuaciones. Es decir, que este tipo de válvula, que existe una clasificación en función del número de vías, me van a permitir considerarle básicamente a las válvulas direccionales, con la finalidad de que puedan memorizar, que puedan activar, puedan servir como un inicio, como un final de carrera, puedan hacer la combinación para formar un temporizador, utilizar como dispositivos, por ejemplo, como válvulas de corte de señal, ¿sí? Y una infinidad de elementos, tanto para potencia como para control. Existen también válvulas de cierre, ¿sí? Llamadas también las válvulas antirretorno. Dentro de este grupo de las válvulas antirretorno hay una clasificación. Básicamente hay una derivación que se podría considerar como una válvula especial que se le conoce como una check pilotada, es decir, una válvula antirretorno pilotada, cuya función específica y fundamental está en el área de los sistemas hidráulicos. ¿Sí? Entonces, esta valvulita va a tener una utilidad sobre todo específica. La antirretorno, la común y corriente, es utilizada en sistemas neumáticos e hidráulicos. Pero la que tiene un check pilotage, la que tiene un puntito de activación, esa va a ser la que se le controla en forma piloto y a distancia, sobre todo para características en el área de potencia en un sistema hidráulico. Existen válvulas reguladoras. Este tipo de válvulas reguladoras son varias, ¿no? Existen como de flujo y de presión. Las válvulas de flujo, como se muestra ahí, está una pequeña clasificación, básicamente se le ha indicado como una válvula de estrangulación. De ahí que existen válvulas reguladoras de caudal en una vía, reguladoras de caudal en dos vías y válvulas de flujo compensar. Vuelvo y repito, las primeras y las segundas, es decir, las reguladoras de una vía y dos vías, ¿sí? Se utilizan específicamente en el área neumática y las reguladoras de caudal de flujo compensado dedicados para el área del área hidráulica. ¿Sí? Válvulas de presión, varias son las características de las válvulas de presión, como existen válvulas reguladoras de presión, existen válvulas secuenciales. Este tipo de válvulas, sobre todo con características de funcionalidad secuencial, están dedicados para sistemas hidráulicos, ya que en un sistema neumático, como ya vamos a ver,
se utilizan sobre todo para poder determinar y realizar actividades de control, tanto de posicionamiento, de presión y de tiempo, ¿sí? De posicionamiento, de presión y de tiempo. Es decir, que yo puedo regular la carrera o el número de revoluciones de un actuador dependiendo de posiciones, algún elemento que me indique en la posición, en la ubicación en la que se encuentra, alguien que confirme. Como en el caso hidráulico, en muchas de las actividades no habrá la posibilidad que me indique la manera si es que llegó a un determinado número o posición determinada. ¿Qué es lo que necesitamos? Son valores de presión. Y en actividades tanto mixtas como en lo que se le conoce como un sistema hidroneumático se utilizan actividades de confirmación mediante temporizadores. ¿Sí? Existen también válvulas que permiten realizar algunos tipos de combinaciones. Por ejemplo, la unión de las válvulas para que formen un elemento de memoria. Existen válvulas AND, válvulas OR y una válvula flip-flop. Es decir, válvulas lógicas. La combinación de válvulas lógicas forman válvulas compuestas. ¿Con qué propósito? Por ejemplo, la unión de una flip-flop AND y OR me va a permitir formar un registro de desplazamiento, un secuenciador, lo que se le llama. También, por ejemplo, existen combinaciones de válvulas, tanto reguladoras de caudal, direccionales y un tanquecito neumático y forman temporizadores. Por eso que existe ahí una derivación especial que se le conoce como una combinación de válvulas. ¿De acuerdo? Ahora sí ya vamos a entrar específicamente a lo que forma parte una valvulita, ¿no? Sí. Dice, las válvulas, déjenme ponerles un punterito nada más como para que le vayamos siguiendo, si no yo hablo y se me van a perder. Entonces yo les voy a poner una lucecita, un punterito para que le vayamos viendo por dónde estamos conversando. En la primera parte dice, válvulas de vías controlan el paso de señales neumáticas del flujo del aire. Esta se les conoce como una válvula direccional. El objetivo fundamental de la válvula direccional es direccionar su fluido, permitir que el pistón o el motor se direccione, bien sea en sentido izquierdo, derecho o con giro, en el sentido de las manecillas del reloj o en forma invertida. La funcionalidad de estas válvulas simplemente lo que hacen es permitir abrir o cerrar o modificar la dirección del paso de aire o a presión. Esta combinación de apertura o cierre no siempre se le conoce como una válvula discreta. En la mayoría de las aplicaciones de un sistema tanto hidráulico como neumático, este tipo de actividades de apertura y cierre son discretas. O está abierta o está cerrada. O está en un desplazamiento de una posición específica o no. Pero en la parte final de la teoría, tanto en la parte neumática como hidráulica, nosotros tenemos la opción de poder realizar un tipo de control, de un control compuesto. Es decir, realizar un control de velocidad, realizar un control de posición, realizar un control de presión. ¿Sí? ¿De qué manera? De manera proporcional. Es decir, brindarle ganancia a los actuadores de las válvulas. Es decir, que me va a permitir desplazar un pistón en función controlada. Y ahí le vamos a hacer un escalamiento en el PLC. Si yo quiero que se desplace unos 30 centímetros, unos 20 centímetros, o quiero que gire las revoluciones determinadas a unas 120, a unas 130, 150, o variar desde cero hasta un número determinado, bien sea de regulación, ¿sí? De posición tanto angular como horizontal, ¿qué es lo que me permiten ahí? Brindarles ganancias a las válvulas. Entonces, existen válvulas. Normalmente las neumáticas se brindan ganancias en voltaje y las hidráulicas en corriente. ¿De acuerdo? Y las ganancias, ¿por qué hay que brindarles ganancias? Porque tienen una potencia que superan las señales de control. Es decir, que si yo tengo la señal de control de un PLC, la salida análoga me da de 4 a 20 miliamperios en corriente o de 0 a 10 voltios. Esos valores, tanto de voltaje y de corriente, no me permiten brindar la potencia de giro, la potencia de desplazamiento, de actuación, por ejemplo, de una solenoide. Por lo tanto, yo necesito un amplificador, bien sea de voltaje o de corriente, para que me dé el torque necesario o la fuerza necesaria para que se desplace, bien sea la válvula estranguladora, pero en este caso de características proporcionales. Los parámetros para ser considerado, por ejemplo, como una válvula, o los datos típicos, por ejemplo, de una valvulita, son con el número de vías. ¿Sí? Básicamente son dos. Pongámosle aquí un pequeño recuadrito para que podamos indicarle cómo se le considera. Se le considera por el número de vías y también se le considera
por el número de posiciones. De ahí que se van derivando las válvulas. Por ejemplo, si tenemos por el número de vías, aquí nosotros tenemos una válvula de 2 vías. Pueden existir de 3 vías, de 4 vías o de 5 vías. En el caso de las válvulas que sean estandarizadas. También existen válvulas configurables. Por ejemplo, este número de vías, ¿por qué se les conoce, por ejemplo, como estándar? Porque son válvulas con ese número de vías que yo puedo conseguir en el mercado. Si yo ingreso a algún lugar, algún almacén que vendan ese tipo de dispositivos, son las válvulas comunes las que yo les puedo utilizar. Pero resulta ser de que siempre hay la excepción de la regla, como es en el caso de un sistema hidráulico. ¿Qué es lo que sucede? Existen actuaciones que necesitan más número de vías. Por ejemplo, en el caso de que existan 6 vías, 7 vías. ¿Qué es lo que resulta? En primer lugar, en las simulaciones yo les puedo configurar. Sí, son válvulas que pueden ser autoconfigurables. ¿Sí? Permiten una configuración de acuerdo a la necesidad. ¿Sí? Eso, ¿dónde nos vamos a encontrar? No son válvulas muy comunes, pero les comento de que sí existen en la parte práctica, ¿no es cierto? En los procesos industriales. Y otra característica fundamental, ¿sí? De una válvula es el número de posiciones, como le ponemos ahí, ¿no es cierto? Dice el número de posiciones. Este número de posiciones me salió, bueno, esperemos de que no se nos vaya, la señal está un poquito media inestable. Y el número de posiciones me indica en cuántas posiciones se puede ubicar una válvula. Las más comunes y corrientes son de 2 y de 3. ¿Sí? Entonces, ahí es que existen combinaciones, por ejemplo, entre el número de vías sobre el número de posiciones y podemos realizar combinaciones. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Si yo relaciono el número de vías, el 2, con respecto al número de posiciones, es decir, que yo me puedo encontrar con válvulas comerciales como una 2-2 que me indique qué significará una válvula 2/2. Significará que será una válvula de 2 vías y de 2 posiciones. Si tengo una válvula de un número de vías 2 y un número de posiciones 3, tendré una válvula 2-3 y así sucesivamente. Puedo tener válvulas, por ejemplo, 3-2, puedo tener una válvula 4-2, puedo tener una válvula 5-2 o puedo tener una válvula 5-3. Las válvulas más comunes y corrientes son las que tienen 2 posiciones. Es decir, que tienen una posición o permiten más bien que se desplace el pistón o bien sea completamente extendido o bien sea completamente retraído. En el caso de que sean de 2 vías, ¿sí? O está girando en un sentido en el lado izquierdo o en el lado derecho. Pero no me va a permitir, por ejemplo, realizar un control de posición durante la carrera. Si yo le activé al cilindro, sí, mediante una válvula direccional, si estoy utilizando una con 2 posiciones, o bien se extiende por completo o no se extiende por completo. Sí. Ahí está, por ejemplo, las diferentes aplicaciones, como es en el caso de una válvula que tenga 3 posiciones. Por ejemplo, las más comunes en 3 posiciones son las 4-3 y las 5-3. Esas son las más comunes y corrientes. ¿Por qué con 3 posiciones? La tercera posición me va a dar la viabilidad de poder realizar un control de posición. Es decir, en la carrera, si estoy controlando la carrera de, de, de una, de una bancada, por ejemplo, de un torno, ¿qué es lo que yo necesito? Realizar control de posición durante toda la carrera. Si yo quiero, por ejemplo, subir lo más común y corriente, por ejemplo, en las lavadoras de vehículos, ¿no? Sí, se ubica en una rampa el vehículo y le comienzan a levantar. Se han dado cuenta que se generan diferentes posiciones en su levantamiento. Podemos generar a una tercera parte, una cuarta parte, en la mitad, en 3/4, en cualquier posición. De igual manera, tanto a la ida o al desplazamiento o al extendido del cilindro, como al retorno del cilindro. Entonces, ¿qué tipo de válvula? Si yo logro hacer un control de posición, bien sea en forma discreta o saltos o simplemente por escalones, ¿qué es lo que yo voy a utilizar? Una válvula discreta con 3 posiciones. Y más que seguro que esa valvulita es una 4-3 o una 5-3. En el caso de un sistema hidráulico, por lo general, la más utilizada son las 5-3. Sí, ya hemos de conversar de ese tema. Tipos de accionamiento, la manera como yo quiero que funcione la válvula, la manera como yo le quiero activar la válvula. Puede ser con un accionamiento mecánico, puede ser un accionamiento neumático, eléctrico o netamente manual. ¿Cuál es un accionamiento neumático? Los finales de carrera, por ejemplo. Tienen las cabezas en la parte superior, su accionamiento netamente mecánico. De tal manera que cuando se posiciona por el efecto que produce
o acciona, por ejemplo, la cabeza del émbolo del pistón, va a provocar que se cambie de posición el final o inicio de carrera. Esos son accionamientos mecánicos. Una particularidad especial dentro de las técnicas que vamos a seguir viendo dentro del accionamiento mecánico son un grupo de válvulas que se les conoce como válvulas abatibles. Sí me parece que tengo un grafiquito de eso. Otra manera de poder activar a distancia son las válvulas con accionamiento neumático. Es decir, que yo necesito, como estábamos comentando el día que tuvimos la pequeña charlita, ¿sí? Y les hablábamos acerca de la señal de presión. Entonces, nosotros necesitamos es una señal de presión a distancia que yo le puedo controlar, no necesariamente activando directamente sobre el mismo elemento. Yo le puedo controlar a distancia. ¿De qué manera? Enviando aire comprimido con señal de control. Aproximadamente, como habíamos comentado, son 6 bares. La más común y corriente de unas famosas electroválvulas, que es se puede decir, la parte fuerte, la parte que nos permite realizar un sistema de automatización ya no solo pequeño, ¿no? Sistemas medianos y bastante complejos, haciendo un control a distancia. Repito, puede ser un tipo de control discreto o puede ser un tipo de control compuesto. Y evidentemente el accionamiento de las válvulas manuales. En esto se destaca bastante el grupo de válvulas manuales, las que se utilizan normalmente en un sistema hidráulico. Sí, la mayor activación de un sistema hidráulico es manual. ¿Por qué es la particularidad de un sistema manual que tenga como mayor aplicación y dedicación en un sistema hidráulico? Porque como maneja mayor presión y mayor caudal, entonces los operadores o la gente que esté manipulando ese tipo de sistema, ¿sí? Hay una gran ventaja sobre este tipo de sistema que por seguridad y control deben estar cerca de la actuación. Sí, es por eso que se le da como que la mayoría de las industrias y de las aplicaciones, ¿sí? Tienen un tipo de control manual en un hidráulico, ¿sí? Porque se encuentra cerca directamente del proceso. A pesar de que también es muy, muy loable la tecnología como ha ido avanzando en un sistema hidráulico, que se generan accionamientos increíbles. Como por ejemplo un área muy aplicada, aparte de nuestro sector industrial, es en la parte hidráulica compuesta, como es por ejemplo en el sistema automotriz. Es uno de las áreas de investigación, el área del conocimiento que mayor utilidad le ha brindado, o sea, que mayor provecho le ha sacado. Por ejemplo, hemos de haber escuchado a los vehículos con dirección asistida, ¿no? Donde que permiten realizar un control completamente contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados a un, eh, a un tipo de accionamiento, por ejemplo, eh, de un tipo de suspensión mecánica, ¿no? Entonces, o de dirección mecánica, ¿sí? Simplemente es el accionamiento de la dirección con un sistema de rueda cremallera y me permitirá realizar el movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Peor aún, con un sistema como luego que avanzó la tecnología, ya no era un sistema hidráulico, netamente hidráulico, ¿no? Sí, en donde que permitía que cuando el vehículo se encontraba básicamente en una posición estática, ¿sí? Ya no se genere el mayor esfuerzo de parte del conductor. Entonces se aplicó un sistema hidráulico, ¿sí? Pero luego se dieron cuenta que en altas velocidades del sistema hidráulico, lo que se le conoce como dirección hidráulica, recurría a un tema que era fuera de control. A altas velocidades, una pequeña desviación, un pequeño descuido, una pequeña mala maniobra, ¿qué es lo que provocaba? Accidentes, ¿sí? Porque una pequeña desviación, una pequeña perturbación que exista en una vía, un pequeño descuido, ¿qué es lo que provocaba? Provocaba accidentes. Y ahí es lo que nace la famosa dirección asistida, en donde que es todo lo contrario de una hidráulica. ¿En qué consiste la asistida? Cuando el vehículo está completamente estático, la dirección se hace completamente suavita. Va incrementando las revoluciones, el vehículo gana velocidad y la dirección se va haciendo de igual manera controlada, o sea, se va haciendo un poquito más dura, de tal manera que una pequeña alteración o perturbación a altas velocidades pueda controlarse. El mismo tema que se aplicó con este tipo de sistema hidráulico de control asistido se aplica, por ejemplo, a las suspensiones, ¿sí? Y una infinidad en la parte aeronáutica, ¿sí? En diferentes áreas han hecho de que la parte o el accionamiento asistido o proporcional, por ejemplo, de un sistema hidráulico, sea de mucha consideración. ¿Sí? Y en esta partecita lo que dice tipo de reposición, que es lo más común y corriente cuando existe muelle, ¿sí? O cuando existe por presión también. Este tipo, por ejemplo, la presencia de muelle nos va a ayudar muchísimo en la representación de circuitos, ¿no? Vamos a ver que una válvula, una electroválvula o simplemente un cilindro que utilice un muelle
resulta ser que es para un accionamiento bastante económico. Pero todo eso viene compensado con la tecnología. Se hace mucho más fácil tanto el mantenimiento, el manejo, pero el accionar, el condicionar la señal se hace un poquito más compleja porque se necesita un poco más de análisis para poder realizar, por ejemplo, un programa y pueda modificarse sin ningún inconveniente. Cuando una valvulita tiene un accionar por muelle, se le conoce normalmente como biestable o monoestable. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos de ver eso. Vamos a ver ahora, por ejemplo, algo específico de las válvulas que se les conoce como las válvulas direccionales. Por ejemplo, una válvula direccional, como indica ahí, dice, son válvulas que pueden actuar como un sensor también, ¿sí? No simplemente como un elemento de potencia, también como un elemento de confirmación, mediante un rodillo con una leva, dice, para poder detectar la posición del cilindro, lo que se les conoce como un elemento inicial o llamado también inicio de carrera o un final de carrera. La válvula puede actuar, dice, a un controlador, en cuyo caso se encarga de fijar o de cancelar las señales. Esta partecita, déjenme comentarles con respecto a este tema. ¿Sí? Ahí. Esta parte tuvo una gran acogida, una particularidad bastante especial. ¿Sí? Alguien que le escuche, por ejemplo, la palabra procesador. ¿Sí? ¿Qué es lo que qué es lo que nosotros vamos a incurrir, por ejemplo, en el tema de procesador? Resulta ser de que el procesador, nosotros estamos acostumbrados siempre a relacionarle con un equipo electrónico, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál va a ser mi procesador? Ay, perdón, será, por ejemplo, un PLC, será un Arduino, será un PIC, será algún dispositivo que tenga un control o una unidad lógica aritmética que me permita realizar algún tipo de actuación. En realidad no es así. El principio, por ejemplo, de un procesador y utilizándose levas, eso se empleaba muchísimo en los calderos, en los controladores de los controladores de los generadores de vapor antiguos. Sí, no es que se han descartado, se siguen empleando. El principio mecánico se sigue manteniendo. Lo que se ha cambiado es, lo que se ha migrado es la tecnología. Es decir, que ya no se utilizan los inicios y finales de carrera utilizándoles accionamiento mecánico, sino simplemente detectores de posición o de ubicación. Sí, los famosos inicios y finales, que pueden ser estos con, eh, con posición o que se les conoce con contacto directo en la variable o sin contacto. Entonces, esos procesadores empleaban muchísimo ese tipo de control. Fue un control netamente como inicial a la parte automática. ¿Sí? Y las aplicaciones fueron muy, muy destacadas en el área de los generadores de vapor. Muy bien. Aquí se habla un poquito de lo que ya les estaba adelantando, de lo que significa, por ejemplo, una válvula 3-2, ¿no? ¿Sí? Una válvula 3-2 significa que tiene 3 vías, ¿sí? Y 2 posiciones. Cuando se les puede ubicar, por ejemplo, también se les conoce como normalmente abiertas o normalmente cerradas. Es decir, ¿qué significa una normalmente abierta? Significa de que está abierta al paso del fluido. Sí, es decir, que esa válvula en condiciones iniciales, cuando se hace la toma de la entrada de presión con la de activación, directamente pasa el fluido. Lo que no sucede cuando se encuentra bloqueada la válvula. Significa de que la presión no permite su desplazamiento de la activación. De ahí que nace el tema de sin activar y activar. Las características, dice, conmuta sin solapamiento, perdón, gran sección y carrera con un accionamiento corto. Resulta ser de que este tipo de valvulitas, sobre todo las 3-2, son utilizadas como elementos de inicio y finales de carrera y como elementos pulsantes o como elementos interruptores. Entonces, estos elementos, sobre todo las 3-2, se utilizan muchísimo como inicios, finales de carrera y como pulsantes. ¿De acuerdo? Ahí está un ejemplo. Ahí le vamos a ver, por ejemplo, cómo es la representación de una válvula 3-2. Miren, si nosotros le vemos, aquí está la representación gráfica de la valvulita. En esta valvulita, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos las 3 vías, ¿no? Sí, se habla de una válvula 3-2. ¿Por qué 3? Tenemos una vía, como se muestra en el 1, la segunda vía en el punto 2 o el elemento o el punto de salida, y la tercera vía. ¿Cuáles son las 2 posiciones? La primera parte donde que se muestra el punterito, esta es la primera posición. Y evidentemente cuando se pulse cambiará a la siguiente posición. Por eso se le conoce como de 2 posiciones. ¿Qué más podemos hablar de esta válvula? Que tiene un accionamiento mecánico, mire, tiene un accionamiento mecánico. Y su retorno, ¿sí? O su recuperación es por resorte, ¿sí?
nosotros le vemos, en cambio, en la parte derecha, la misma válvula, la representación esquemática de la válvula, la simbología, pero cambiada de posición. ¿Qué significa? De que hubo el accionar que puede ser la cabeza de un pistón y provoca el cambio de posición de la válvula. Si se dan cuenta que los terminales que se encontraban acá, no, 1, 3 y 2 estaban en la primera posición, ahora se cambiaron a la segunda posición. Mire. Ahora está el 1 directamente acoplado con el 2. Es decir, que está provocando acción. Si yo quiero extender un cilindro, le conectaré por el punto 2. Mientras que el punto 3, que se le va a llamar como salida o retorno o escape, ¿sí? En este caso está bloqueado. ¿Por qué? Porque está provocando acción. Mientras que aquí simplemente lo que está haciendo es todo el aire acumulado en el punto 2 está saliendo por el punto 3, está fugando. Sí, vamos a verle ahora en forma esquemática, aquí en el grafiquito. Vemos aquí la posición 1 que se le conoce como de ingreso de presión. ¿Sí? Acá le vemos la posición 2, mire, donde que le permite activar. Y la posición 3 que va a servirme simplemente para retornar, ¿no es cierto? Que me sirva, por ejemplo, para el escape. En el caso de un sistema neumático, el escape al medio ambiente, ¿sí? Donde que para evitar el sonido estridente, ¿no? El ruido que puede provocar la salida de aire, lo que se le coloca normalmente en el punto 3 son silenciadores. ¿De acuerdo? Entonces, en la posición 1, si le hacemos la analogía tal como se encuentra aquí en el grafiquito, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver aquí? Vamos a darnos cuenta de que en este elemento no está activo. Y si no está activo, ¿qué es lo que me indica aquí? No, me dice el punto 2 está conectado con el punto 3. Veamos aquí, mire. El punto 2 en forma mecánica está conectado con el punto 3. Si el punto 2 estaba lleno de aire, en esta ubicación está permitiendo de que se escape, todo se está escapando por el punto 3. Mientras que el 1 está con señal de presión. ¿Sí? Esta es una particularidad importante, que normalmente en un sistema neumático como maneja valores de presión bajo, no hay inconveniente. Le podemos dejar conectado directamente y el punto de presión puede estar acumulado aquí y no va a haber inconveniente. ¿Qué es lo que sucede en un sistema hidráulico? Cuando yo le tengo activo, significa de que en un sistema de aire comprimido, ¿sí? Es un sistema intermitente. ¿Qué significa intermitente? Que un momento funciona, se activa el motor y en otro tiempo se desactiva, mientras que un sistema hidráulico es un tipo de sistema de accionamiento continuo. Es decir, que si yo quiero activar, debe estar prendida la bomba. Y si no le voy a utilizar el aceite, como le diríamos aquí, si le hago una analogía con la parte hidráulica, si no le utilizo el aceite, ¿qué es lo que va a suceder? Como el aceite tiene alta presión, esta partecita de aquí donde que le vemos ahí los topecitos de estos orines, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a calentar, porque por la presión que se está activando en este punto. Al calentarse los orines, ¿sí? Como es de un material, ¿sí? Que dependiendo, puede ser, por ejemplo, existen orines de caucho, pueden existir, por ejemplo, bueno, ya no se utiliza mucho de asbesto, o simplemente, por ejemplo, de algún polímero, ¿sí? Que me permita realizar un sello adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con el incremento de presión? Provoca incremento de temperatura y puede fugar y comienza a dañarse. Es por eso que de ahí la presencia de la tercera vía. ¿Sí? De la tercera posición, perdón. ¿Se dan cuenta? De ahí es la tercera posición. Ya vamos a ver con la otra valvulita. Cuando se provoca acción, le vemos aquí, ahora le estamos haciendo la representación gráfica de este esquema. Se provoca acción, le pulso. ¿Qué es lo que sucede? Aquí nosotros vemos que el punto 1 se comunica con el 2 y el 3 se mantiene cerrado. Vamos a verle aquí en el gráfico. Se accionó, significa de que todo el émbolo fue presionado mediante el resorte. Se valió del resorte para qué? Para el asiento de válvula que se encuentra aquí, se quede liberado, ¿sí? Que la válvula le libere el asiento. Por lo tanto, el aire acumulado en el punto 1, ¿se dan cuenta? Tiene una vía y se desplaza y sale por el canal 2. Por lo tanto, ya permite conducción. En este caso, del punto 1 se desplaza al punto 2. Mientras tanto que el punto 3, que es la salida de escape, se encuentra bloqueado. ¿De acuerdo? Sí, este es un dibujito que nos representa y nos ayuda muchísimo, ¿no? A poder interpretar. Las válvulas 5.2, ¿sí? Como vamos a ver ahí, las válvulas 5.2. ¿Qué característica fundamental tiene? Esperemos un ratito hasta que se cambie de pantalla. Ya. Tiene 5 vías, como nos indica ahí, ¿sí? Y en este caso, 2 posiciones.
Veamos el grafiquito mejor, directamente para poderle entender. Vamos a ver primerito en el lado superior derecho. Vamos a ver que existen las 5 vías que están representadas ahí, ¿no? Con el punto 1 que se conecta directamente al punto 2, ¿sí? El punto 5 también, miren, se conecta directamente con el punto 4 y el punto 3 se encuentra bloqueado. Estas son las vías, miren. La vía 1, 2, 3, 4 y 5. Estas son las 5 vías. Mientras que en el lado izquierdo, todas no tienen teóricamente conectividad. ¿Por qué? Porque esta es la segunda posición. En la primera posición, ¿qué es lo que está ocurriendo? Dice 1 se conecta con 2 y 4 se conecta con 5. Si es que esto le hacemos una relación, si yo le hago una conectividad a un pistón, ¿qué es lo que le estaría haciendo? Enviando la señal desde el punto 1 hacia el punto 2 y permitirá, por ejemplo, que el cilindro regrese o que el cilindro se retraiga, etcétera. Mientras que el punto 4 se está conectando al punto 5, por lo tanto, está saliendo el aire por ahí. ¿Qué se puede establecer de esto? Que el punto 1 es presión, es entrada de presión, mientras que el punto 3 y el punto 5 son salidas o escapes. Luego, si estamos hablando de un sistema hidráulico, son retornos al tanque. ¿Sí? Y el punto 2 y el punto 4 son activación. Muchas veces también se les representa con letras el número de vías. ¿Sí? En este caso existe una representación, en este caso numérica. Pero en el caso de que se representara como letras, ¿sí? Normalmente las letras A y B se les representa como de actuación. Aquí en la parte inferior, la letra P se utiliza para la entrada de presión, mientras que el punto 3 y el punto 5 se les representa con las letras R y T, es decir, con retorno al tanque. Los repetimos, no. 1 como presión, 5 y 3 como retorno. Se puede representar con la letra T o con la letra R. Y las salidas de activación, como le vemos aquí, ¿no? 2 y 4. Se les representa también con las letras con las letras A y B. Las partes laterales, como le vemos aquí, tanto el terminal 14 como el terminal 12, son las señales pilotos de las válvulas. Son las señales que me va a permitir el cambio de posición de la válvula. Si yo quiero que el pistón se extienda hacia el lado derecho, ¿qué es lo que lograré? Existirá un 1 lógico. Déjenme anotarles aquí. ¿Sí? Existirá aquí un 1 lógico. Un 1. ¿Qué es lo que me va a representar ese 1? Este 1 me va a representar de que existe señal de presión. ¿Sí? Señal de presión. Mientras que por el otro lado, el punto 12, ¿qué es lo que me va a representar ahí? El punto 12 también, cuando tenga señal, también y necesite un 1, puede estar en 1 o puede estar en 0. ¿Sí? De igual manera, aquí no, también me hace falta explicarles eso para que no nos confundamos. Puede estar en 1 o puede estar en 0. Esa va a ser la particularidad. Sí, que para que pueda funcionar. Sí, y ahí hacemos una pequeña explicación de esto. Resulta ser para que nos funcione esta válvula, si por el lado izquierdo está en 1, ¿sí? Si yo le veo el terminal 14 tiene un 1, ¿qué significa un 1? Que tiene señal de presión. Si tiene señal de presión, la posición 2, ¿sí? Se la representa como se muestra aquí abajo, en la figurita de abajo. Es decir, de que 1 pasa el fluido por 4, mientras que 2 escapa el aire. ¿Estamos de acuerdo? Si yo le envío un 1 lógico por el lado derecho de la válvula, es decir, justo le paso por aquí, por esta partecita, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se queda en la primera posición. Es decir, que 1 pasa el fluido y va por 2, 4 se conecta con 5. ¿Sí? Entonces, cuando estamos por el lado izquierdo, la señal está en la posición del lado izquierdo. Si viene la señal por el lado derecho, la válvula se quedará en la posición tal cual como se muestra en el lado derecho. Algo importante que debemos tener en cuenta es que si existe un 1 lógico en el lado derecho y en el lado izquierdo de la válvula se encuentra o se queda en la última posición. ¿Sí? Entonces repetimos. Si es que en el mismo instante se pone o se envía señal por el lado 12, como se encuentra aquí al piloto, y en el mismo instante existe un 1 lógico por el lado 14, ¿sí? La válvula no se puede, se dan cuenta que no sabe a dónde responder, si se va al lado izquierdo o al lado derecho, ¿sí? Ese tipo de condición hace que genere un comportamiento de la válvula y se quede memorizada la válvula en la última posición. De ahí el famoso tema
de que se les conoce como este tipo de válvulas como válvulas de memoria o válvulas flip-flop, porque es suficiente que yo le dé un 1. No hay necesidad de que el 1 se quede en forma infinita, ¿no? ¿Sí? Es más o menos cuando yo le pulse, se cambia de posición y se queda en esa. Y si le retiro el 1, se queda memorizada en esa posición. Por otro instante, le mando un 1 por el lado 14. La válvula se cambia de posición, le retiro el 1 y se queda memorizado. ¿Sí? Y se queda memorizado. No así si es que estuviera o tuviera, por ejemplo, déjenme hacerles un dibujito. Si estuviera, por ejemplo, aquí un resorte, ¿no? Si aquí estuviera un resorte. ¿Qué es lo que va a suceder, por ejemplo, en ese caso? Ya no sería una válvula de memoria, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque este efecto hará que recupere su posición original. Supongamos que yo quiero que esté en el lado derecho. Le voy a mandar señal por el 12. Le activo, pero por el otro lado existe un resorte. Y al existir un resorte, apenas le quite la señal por el efecto de resorte, regresa a su posición original. ¿De acuerdo? Es por eso que este tipo de válvulas que no tienen resorte se les conoce como válvulas memorizadas, ¿sí? Válvulas de memoria. Entonces, eso hará que estas valvulitas sean las más comunes y corrientes empleadas para el accionamiento de un cilindro de doble efecto. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí en el grafiquito cómo es la representación aquí en el gráfico. Vamos a tratar de hacer la analogía, ¿no es cierto? En la válvula, en la posición inicial que le habíamos visto aquí, ¿sí? Vemos que el 1 se comunica con el 2 y el 4 con el 5. Vamos a ver. Dice, el 1, se encuentra, vamos a ver las partes de antes de nada. Es una valvulita en corte. Le vemos todo esto es la estructura física de la válvula. Y aquí hay una corredera. Si toda esta partecita de aquí es un eje corredera, se dan cuenta que tiene diferentes diámetros, ¿no? El diámetro o el diámetro interior, ¿sí? Por donde que va a permitir y aprovechar el paso de fluido. Y en las partes superiores tienen unos diámetros que los que va a permitir es frenar o bloquear el paso del fluido cuando se requiera, ¿sí? ¿Dónde están los accionamientos? Los accionamientos, si se dan cuenta, están por el lado 14. Por el lado 14. Miren por el lado 14. Significa, pongamos aquí una flechita. Significa que por aquí necesita que ingrese aire para el cambio de posición. O por este lado de aquí necesite aire para el cambio de posición. Y con eso yo estoy logrando de que le pueda tener en una o en otra posición. Vuelvo y repito, no tienen que estar los dos a la vez. Entonces, si es que está la una posición, la otra no está. Y viceversa. Si es que hay señal en el 12, por lo tanto en el 14 no va a existir. ¿De acuerdo? Vamos a verle en esta posición, tal como se muestra. En esta posición significa de que hay señal en el 12. Entonces le borramos y le vamos a interpretar de que tiene señal por el 12. Por aquí ha habido señal, mire. Sí. Si es que hay señal por ese punto, significa de que la válvula, vamos a ver la posición, ¿no? Tiene de 1 a 2. Ubiquemos del 1 a 2. Miren, ahí está el 1. El 1 tiene paso de fluido y se va al 2. Evidentemente que alrededor, ¿no es cierto? Todo el contorno del émbolo, evidentemente que va a estar el fluido, ¿no? Sí. Viene por aquí, aprovecha el paso del fluido y se va al 2. ¿Qué otra característica fundamental? Mientras que el 4 escapa a través del 5. Busquémosle el 4. Aquí el 4. Aquí tiene activación el 4 y por lo tanto escapa su fluido por el punto 5 y por lo tanto el pistón regresa a su posición original. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora le vamos a ver el caso contrario. ¿Sí? Pongámosle ahora señal por el otro lado. ¿Sí? Vamos a ponerle señal ahora, como está aquí mismo interpretado, le vamos a ponerle señal por el 14. Por lo tanto, el famoso émbolo del pistón se va a mover hacia el lado derecho. Mire, se mueve al lado derecho. Ubicado en esta posición se queda tal cual como se muestra la gráfica que se encuentra en su parte derecha. ¿Qué me indica ahí? Me dice 1 conectado con 4. 1, miren, tienen conexión o paso del fluido por 4. Mientras que el terminal 2 tiene conectividad con el 3. ¿De acuerdo? ¿Y qué le pasa al terminal 5? Miren, el 5, vean. El 5 no tiene acción, se queda bloqueado, miren. ¿Sí? Pues repetimos, ¿no? En la posición cuando yo le cojo y le mando aceite o le mando aire por este lado. O puede estar, por ejemplo, todo esto activo mediante una palanca, que puede ser en forma manual, que puede ser utilizando un pedal o puede ser utilizando una electroválvula. Entonces aquí estará todo el sistema de la solenoide con la bobinita, etcétera, para que provoque actuación y cambio de posición del lente. ¿Sí?
Muy bien. Si tienen alguna pregunta, me comentan nomás, ¿no? Por favor. Vamos a ver las valvulitas como le vemos aquí, ¿sí? Que se les conoce como válvulas check. Como le vamos a ver aquí, nos dice válvula antirretorno, mire, ¿sí? Llamado o conocido como válvula check. Vamos a poner un pequeño dibujito para que le podamos ver en consideración qué es lo que va a suceder. Esta válvula check, como se muestra aquí, ¿no? Como se muestra aquí, ¿sí? Y el dibujo que se muestra aquí también, ¿no es cierto? ¿Qué me está indicando esta valvulita, no? Pongámosle aquí un punterito para que le veamos. Esta válvula, ¿sí? La que se muestra aquí, ¿qué es lo que nosotros le estamos haciendo? Tiene un asiento de válvula, mire, ¿sí? Esa señalcita que me da la indicación como que estuviéramos un menor, como que fuera la representación de un menor, que es el asiento de válvula. En la parte superior hay una esferita, si le vemos ahí, ¿no es cierto? Tiene una esfera. ¿Sí? Que eso viene y se asienta, ¿sí? Y se pega contra el asiento y bloquea el paso de fluido. Y también existe un resorte. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de incrementar la presión de la esferita y le ayude a que se mantenga pegado a la esfera, pegado al asiento de válvula. Por lo tanto, ¿cuál es la presión necesaria para que pueda pasar el fluido? La presión que venza la constante de elongación del resorte. Por lo tanto, ¿qué significa? Cuando viene por aquí el aceite o el aire, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Va a conducir. Mientras que si viene el fluido en esta dirección, no va a conducir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Nosotros podremos establecer que cuando se encuentra en esta dirección, el fluido conduce. ¿Sí? El fluido conduce. Mientras que no se encuentre en esa dirección, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Sí? El fluido viene por el asiento, le levanta la esferita y pasa, como le vemos aquí. Si viene el fluido por el otro lado, resulta ser de que aquí no conduce. ¿Por qué? Porque se choca con el asiento y no permite el paso. De ahí que se le conoce como una check, ¿no es cierto? Una válvula anti-retorno. Es muy parecido a lo que ustedes tienen, una particularidad o una, una práctica en lo que se refiere como un diodo, ¿no es cierto? Que en el un lado permite y en el otro no permite, y es muy entendible esto, ¿no? Viene el fluido por este lado, ay, perdón, viene el fluido por el lado izquierdo. ¿Y qué va a suceder por el lado izquierdo? Choca contra el asiento, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Se levanta por los lados, se viene por aquí, por este ladito, ¿sí? Y lo que hace es conduce el fluido, mira, ¿sí? Pero si viene el fluido por el otro lado, viene el fluido por el otro lado. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a chocar el asiento o esas partecitas que le vemos de negro, que es el asiento de la válvula, ¿sí? El gasket. ¿Esto qué es lo que va a pasar? Va a pegarse contra las partes laterales de la válvula y por lo tanto le va a bloquear, ¿sí? Haga lo que haga, ese bloqueado no permite el paso del fluido. Pero puede darse el caso en un sistema hidráulico, sobre todo en un sistema hidráulico, ¿sí? Que permite el paso del fluido. Estas válvulas son elementos de seguridad, ¿no? Por ejemplo, en un sistema hidráulico, supongamos que queremos alimentar de agua, por ejemplo, en una casa. Esta válvula normalmente, ¿dónde está ubicado? Esta válvula está ubicado en la descarga de la bomba, ¿sí? Entonces, este es un elemento de protección de descarga de la válvula. De tal manera, de la bomba, perdón, de tal manera que de la descarga yo le pongo por el lado de conducción, mientras que de la descarga de la bomba, mientras que por el otro lado, ¿no? Donde que yo voy a alimentar, toda la columna tiene que soportar la check, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La bomba tiene que superar a la presión de la columna y levanta la check, pasa el fluido. Si no hay presión en la bomba, ¿qué es lo que va a suceder? Todo el fluido regresa y se asienta en la check. Pero si resulta de que tenemos un problema, de que a la bomba siempre tenemos que estarle cebando la bomba. Esa es alguna particularidad, sobre todo para saber que la válvula check está en malas condiciones. Nos toca estar cada momento cebándole y cebándole a la bomba, a la bombita. ¿Sí? ¿Debido a qué es? Debido a que justo este asiento de válvula, ¿sí? Este o-ring, ¿qué es lo que sucede? Se ha ido cediendo, ¿sí? Por el calentamiento se ha ido dañando, se ha ido perdiendo las particularidades de sello. Y por lo tanto, el fluido ahora ya deja conducir. Y si me deja conducir cuando yo quiera arrancar la bomba, no me va a permitir arrancar, ¿sí? O simplemente se va a disparar por sobrecarga. ¿Por qué se disparará por sobrecarga? Porque ya no está inundada.
Por lo tanto, ya está topando entre partes metálicas. Es decir, la voluta, ¿sí? Con todo el impeller de la bomba está topando. Sí, la parte mecánica, la metal con metal está topando y genera elevadas corrientes y por lo tanto el motor se dispara por sobrecarga. Salta el térmico, evidentemente cumple su función y manda a abrir el circuito. Por lo tanto, esta valvulita hay que tenerle mucho cuidado. No es que le ponemos y nos echamos al olvido. No, no. Cuando tiene una particularidad de daño, cuando sabemos de que la bombita se nos está dañando. Cada momento tenemos que estar cebando y cebando la bomba. Más seguro es que se dañó la válvula check. Sí, la siguiente particularidad, confirmado que la check está en buenas condiciones, la siguiente particularidad que puede ser de que la válvula de pie esté dañada. ¿Cuál es la válvula de pie? La válvula que está conectada en la zona de succión de la bomba. ¿Sí? Hay una valvulita que forma dos tipos, dos elementos. ¿Sí? Una válvula check y el filtro. Entonces, siempre en la succión, en cualquier tipo de sistema hidráulico, por ejemplo, en un sistema hidráulico de aceite de un vehículo, ¿sí? Del aceite, por ejemplo, para lubricación, siempre en el cárter para que pueda absorber el aceite y pueda enviar a todo el sistema de lubricación en un sistema automotriz, en un motor de combustión, siempre en la succión de la bomba hay una válvula de pie. Y esa válvula de pie, cuando alguien nos dice se ha dañado la válvula de pie, significa de que la check se ha dañado o el filtro está sucio. ¿De acuerdo? Es todo un conjunto. Entonces, de ahí que la importancia de la check. Este elemento es básicamente como un elemento de potencia, que cuando nosotros le conectamos con una reguladora o estranguladora de caudal, se convierte en un elemento de control. ¿Sí? Veamos en el lado derecho. Esta se le conoce como una válvula de escape, ¿sí? De escape rápido. Si le vemos el gráfico que se muestra en la parte superior derecha, ¿sí? Solo la primera partecita, yo les voy a indicar, la partecita que está entre el recuadro o en este rectángulo, ¿sí? Déjenme dibujarle, ¿ya? Para que le podamos ver. Por ejemplo, si esa valvulita estuviera simplemente con estas características. Estuviera así, por ejemplo, esa válvula. Aquí le ponemos la esferita y aquí tenemos el escape. Si solo fuese la válvula como se muestra ahí y estuviera aquí un punto, un segundo terminal y aquí estaría un tercer terminal, que es muy parecido a la figurita que le mostramos aquí. ¿Qué es lo que sucede con eso? Esta válvula solita, la que se muestra aquí, se le conoce como una válvula selectora de caudal o llamada una válvula OR. ¿Por qué? Porque ingresa la señal por el lado 1 como un 1 lógico. Puede ingresar por el lado 2, llamado también un 1 lógico. Y por lo tanto, en el lado 3 tenemos salida, que tenemos un 1 lógico. Por lo tanto, una válvula OR, o por el un lado, o por el otro lado, o por los dos. Y siempre obtendremos salida por el terminal 3. ¿De acuerdo? Pero resulta ser de que la mayor, ¿por qué les hago este comentario? ¿No? ¿Por qué les ponemos ahí este elementito? Porque este elemento es un elemento o una válvula neumática digital llamada selectora de caudal o llamada también OR. En el mundo de la parte digital se le conoce como una válvula OR, pero en la parte neumática se le conoce como una de selección de caudal. Sí, entonces o por el un lado o por el otro lado y siempre sale por el tercer punto. Pero resulta ser que el gráfico que nos muestra aquí es diferente, ¿no? ¿Sí? Este elementito de aquí tiene una particularidad que se le llama como de escape rápido. ¿Sí? Vamos a ver los terminales. Tiene un terminal 1 y tiene un terminal 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que resulta de este? Vamos a interpretarle aquí en el grafiquito. El fluido ingresa por el punto 1, mire. El fluido ingresa por el punto Correcto. 1. ¿Sí? Levanta el asiento de válvula y le va a topar en los terminales. Levanta el orín y le topa en el asiento de válvula. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedería? Nosotros le vemos aquí que el fluido, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Del punto 2, si quiere irse por el punto 1, tiene una check, mire. Entonces el fluido viene por el punto 2. Y si se quiere ir al punto 1, no puede, porque tiene una check. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Del punto 2 viene el fluido y levanta o vence por el punto 3 y se escapa. Levanta todo este sello, ¿sí? De la parte de la base y se levanta. Y el momento de que se levanta, escapa.
El elemento que se encuentra aquí, si le vemos aquí un recuadro con unas liñitas entrecortadas, ¿sí? Este es el elemento o la representación de un silenciador. ¿Por qué le hemos puesto aquí? Bueno, porque ese ha sido el diseño de ponerle ahí un silenciador. Cuando yo le vea un silenciador significa de que ahí está generándose alta velocidad del fluido. ¿Cómo nosotros provocamos alta o se incrementa la velocidad del fluido? Nosotros sabemos que caudal es igual, simplemente déjenme ponerle aquí, nosotros sabemos que caudal es igual a la velocidad que viaja el fluido multiplicado por la sección. ¿Sí? Si nosotros la sección aquí se estrangula, se limita, el momento que viene por aquí el fluido levanta el asiento y se genera un área o una sección bien pequeñita. Como baja la sección, desplazándose el mismo caudal, lo más lógico y lo más evidente es que la velocidad del aire se incremente. Al incrementarse la velocidad del aire, ya no solo es la velocidad del aire, se convierte en velocidad del sonido, ¿sí? Por el incremento de velocidad de escape del aire. Y por lo tanto, ese ruido que se genera ahí es estridente, es molestoso. ¿Qué es lo que hay que poner ahí? Un silenciador. El momento de que se escapa el aire viene directamente al 3, ¿sí? Entonces, a esto, por eso es que se le llama de escape rápido. Normalmente esto donde nosotros vamos a emplear, esta válvula la emplearemos cuando utilizaremos, por ejemplo, un accionamiento de un cilindro con doble control de velocidad. Por el un lado le pondremos en paralelo para que se desplace a una velocidad normal. Y por el otro lado le haremos controlado, le haremos lento. Sí, ya hemos de ver las aplicaciones. Ahí se utilizará una famosa válvula que se le conoce como de escape rápido. Muy bien. ¿Alguien tiene el horita como para no pasarnos de mucho tiempo? Déjeme ver si yo aquí le puedo ver la hora. Ya, 1:05, sí estamos bien. Sí, entonces sigamos avanzando. Luego, por ejemplo, tenemos, ¿sí? Válvulas que se les conoce como válvula de simultaneidad. ¿Sí? Estas válvulas de simultaneidad son unas válvulas muy empleadas. El grafiquito que se muestra aquí, si se dieron cuenta que la válvula que le vimos anteriormente es llamada una válvula de escape rápido. Yo les había explicado la composición o cómo se encuentra conformado una válvula OR. ¿Sí? Una sola esferita que se encuentra en un recuadro, tiene por el un lado y por el otro lado vías y simplemente tiene un escape. Esa se le conoce como válvula selectora. Y esta válvula es una de simultaneidad. Se le conoce como de simultaneidad o también llamada válvula de confirmación. Sí, o en otras palabras, esta también es llamada como una válvula I, mientras esta es una válvula O, esta es una válvula I. Este elemento me ayuda muchísimo a resolver problemas. Yo estos días estaba haciendo unas simulaciones como para poderles presentar, ¿sí? De circuitos un poquito más grandes, ya no solo sencillitos, como vamos a simular, vamos a tener más tiempo de simulación y por lo tanto tendríamos más alcance en poder realizar circuitos un poco más complejos. Entonces, ¿cuál es la característica de esto? No, que vamos a emplear estos elementos que me ayuden a confirmar. Muchas veces la resolución de las secuencias de trabajo no se van a poder resolver únicamente siguiendo una tarea secuencial, sino ya es un análisis lógico. Y para poder resolver o desenganchar, ¿sí? Y poder cubrir el propósito de los circuitos complejos, se utilizan este tipo de válvulas lógicas. Y a este grupo de válvulas lógicas se incrementa otro tipo de válvulita que se le conoce como una válvula de memoria o llamada flip-flop. ¿Sí? Y la unión de estos tres elementos, tanto la válvula AND como la válvula OR y el elemento flip-flop, se le conoce como un registro de desplazamiento, o llamado también un secuenciador. ¿Sí? Un secuenciador, que de igual manera dentro de las técnicas que vamos a emplear para poder realizar y seguir resolviendo los ejercicios, nos ayuda muchísimo a resolver. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Cómo funciona este elemento? ¿Qué es lo que nos interesa? Este elemento específicamente como lo hemos visto aquí, déjenme borrarle para liberarle, ¿no? Esos garabatos. Tenemos, por ejemplo, la valvulita, la válvula ANTA. Se dan cuenta que tiene dos ingresos, ¿no es cierto? Tiene un ingreso por el punto 1 y por el punto 3, ¿sí? Y salida por el punto 2.
Vamos a ver qué sucede. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la tabla de verdad de una válvula AND o simplemente de una compuerta lógica I? Perdón, ¿cómo funciona una válvula I? Tiene señal de confirmación en el un lado y señal de confirmación en el otro lado. ¿Sí? Déjenme cambiar de colorcito. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Sí? Necesitamos de que tenga señal por el un lado, es decir, que aquí tenga un 1 lógico. ¿Sí? Una compuertita que tenga un 1 lógico. Y por la compuerta 3 también debe existir un 1 lógico. Si es que tiene señal o presión en los dos lados, el émbolo o la corredera, ¿sí? Es evidente que el punto 1 y el punto 3 deben ponerse en un 1 lógico. Como los dos elementos vienen bajo un mismo nivel de presión, significa de que las presiones se van a anular. Significa de que yo sumo o viene la señal por el un lado de presión y viene la señal por el otro lado de presión. ¿Qué es lo que resulta? Tenemos, en este caso, diferenciales de presión del mismo valor. Si es que tenemos un diferencial de presión del mismo valor, por lo tanto, su valor representativo o su sumatoria va a ser cero. Y el émbolo o la corredera se encuentra en equilibrio. Y bajo esas circunstancias el fluido aprovecha y sale y provoca salida o actuación por el punto 2. ¿Sí? Esta es una válvula de simultaneidad o llamada también válvula de confirmación. Veamos aquí en el caso, en la grafiquita del lado derecho, le vemos que solo tiene confirmación o tiene un 1 por el lado izquierdo, mientras que por el otro lado tiene un 0, mire. Y es lógico que si solo tiene un 1 por el lado izquierdo y por el otro lado tiene un 0 lógico o no tiene presión, ¿qué es lo que resulta? La corredera se desplaza y bloquea. Bloquea el paso del 1, es decir, que bloquea el paso del fluido. Y en la salida, ¿sí? Es muy evidente que no tendremos señal. ¿Sí? Mientras que si tenemos con la de simultaneidad en el un lado y en el otro lado, básicamente tenemos salida de presión. ¿Sí? Entonces, este tipo de válvulas, como se les conoce como lógicas, es para hacer un análisis lógico y crítico para poder resolver circuitos complejos, que nos será de muchísima utilidad estos elementitos que son bastante sencillitos para poder resolver temas de control un poco más avanzados. Muy bien. Vamos a ver la válvula, la gráfica directamente de lo que es una válvula de estrangulamiento. ¿Sí? Válvula de estrangulamiento, aquí le voy a poner, como ya les, ay, perdón, como ya les había puesto déjenme ponerle aquí, ya les había puesto la representación simbólica, ¿no? ¿Sí? Habíamos hablado de que el caudal que viaja por toda la tubería es igual a la velocidad, a la rapidez, ¿no es cierto? Multiplicada por la sección. Ese es su principio fundamental. Por lo tanto, nosotros con estas válvulas le vamos a verle afectado directamente al área. A esta le vamos a variar. Este término de ahí será el que se varíe. Con eso lo que nosotros haremos es estrangular. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es aquí en esta valvulita a provocarle cambio de sección. Si le provoco un cambio de sección, es evidente que pasará el mismo caudal. El caudal va a mantenerse constante. Y si el caudal es constante, lo que va a variar para mantener la constancia del caudal, la velocidad, ¿no es cierto? Si es que este se incrementa la sección, es evidentemente que la velocidad disminuirá. Y viceversa, ¿no? ¿Sí? Si nosotros le cambiamos o le disminuimos la sección, será lógico que la velocidad de desplazamiento aumente. En esto se basa este principio de aquí, en esto se basa. Y no es otra cosa que un cuerpo como le vemos aquí en el grafiquito que se muestra. ¿Sí? Deme un... Ya, muchas gracias. Entonces, les estaba comentando de que esta valvulita, ¿sí? Tiene diferentes nombres a nivel industrial. Se le conoce como una válvula de aguja, se le conoce como una válvula reguladora de caudal y también se le conoce como una reguladora de gasto o reguladora de flujo.
¿sí? Entonces, cuando estamos en el argot técnico, ¿cierto? Ya estamos en la parte industrial, muchas veces se direccionan, se refieren a este tipo de válvula con estos nombres, con una reguladora de gasto, una reguladora de caudal, ¿sí? Una reguladora de flujo, una válvula de aguja, ¿sí? Como le vemos aquí en este grafiquito, ¿qué es lo que va a resultar? ¿Sí? Resulta, pongámosle otro colorcito para que le podamos diferenciar aquí. Resulta ser de que esta valvulita, miren, tiene dos direcciones de funcionamiento, ¿sí? Haciéndole analogía a este gráfico. Si viaja el fluido desde el punto 1 al punto 2, como le vemos aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Si viaja en ese sentido, resulta ser de que la válvula conduce. Por lo tanto, pasa el fluido. Del 1 al 2 pasa regular. Si viene del 2 al 1, el fluido viene y pasa por la misma estranguladora. Por lo tanto, el fluido también conduce, miren. ¿Sí? Es la característica de una reguladora de caudal de dos vías. ¿Sí? La particularidad o el gráfico que me representa la de dos vías es como se muestra aquí una liñita con una estrangulación y le tenemos ahí variable. ¿Sí? No es otra cosa que en este cuerpo tenemos un asiento, tenemos el cono del asiento y el tornillito que me va a permitir ajustar. ¿Sí? Hoy en la actualidad también existen reguladoras de gasto proporcionales. Por lo tanto, la apertura o cierre del émbolo o el husillo lo que va a representar es simplemente en forma proporcional. Más gasto, habrá más tensión o más corriente y viceversa. Como le vemos aquí al fluido, ¿no? Hay que poner el punterito. Por ejemplo, el fluido viene desde el lado 2, llamémosle que fuera el lado 2, y viaja, pasa por la sección de estrangulación y se desplaza y conduce, ¿sí? Lo mismo va a suceder por el otro lado, ¿no? Si regresar. Si regresa o viene por el lado 1, pasa por la estrangulación y conduce, mire, ¿sí? Por eso se le conoce estranguladora en dos vías. Mientras que la estrangulación, vamos a hacerle de igual manera una analogía que le podamos entender, ¿sí? Del lado de aquí, vamos a ver, por ejemplo, queremos ver cómo funcionaría si el fluido va desde el punto 1 al punto 2 o si viene desde el punto 2 y se dirige al punto 1. Vamos a ver qué representa, cómo le podemos nosotros ver cómo es la funcionalidad. Perfecto. Hasta aquí está el montaje de la válvula estranguladora y está puesta en paralelo una válvula check o antirretorno. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Del punto 1, mire, el fluido viene por el punto 1, pasa por la estranguladora y la regula. Si viene o se deriva por el lado de la check, ¿se dan cuenta? Pongámosle aquí el punterito para que no nos perdamos. Sí, entonces repito, no. Viene del punto 1, se dirige hacia el punto 2. Miren, pasa sin ningún problema de estrangulamiento. Pero si se dirige desde el punto 1 y pasa por la check, nos damos cuenta que le frena. ¿Sí? Por lo tanto, si está en esa condición, ¿qué es lo que va a suceder? Por lo tanto, nosotros podemos asumir de que aquí en ese sentido conduce. Si viene desde el lado 2 y se conecta por el lado 1, pasa por la estranguladora, pero a la vez también aprovecha que no existe oposición por el lado de la check, por lo tanto, el fluido pasa sin conducirse y no conduce en ese sentido. De ahí que se le conoce a esta valvulita como una válvula reguladora de caudal en una vía, ¿sí? En una vía. Entonces, pongámosle aquí los nombrecitos para que nos acordemos. Esta válvula conduce en dos vías. Y esta conduce únicamente en una vía. ¿Cuál es la particularidad? Como vuelvo y repito, la posición de la checa. Sí. Luego en el laboratorio hemos de ver cómo podemos controlar su velocidad utilizando una válvula de una vía, también para que conduzca en el 2, considerándole o poniéndole una posición que se le conoce como un antiparalelo. ¿De acuerdo? Entonces las aplicaciones son muchas. ¿Para qué me va a servir que yo controle en un solo sentido? Alguien va a decir, pero ya con una sola valvulita suficiente. No. ¿Para qué me va a permitir que controle esto? Supongamos yo quiero que un cilindro se extienda y regrese en forma controlada a la misma estrangulación, a la misma velocidad. Pero resulta ser que yo quiero un extendido, ¿sí? De un cilindro o de un émbolo, que únicamente tenga control, bien sea al extendido o sea al retraído, pero no a los dos. ¿Qué es lo que necesito yo?
una válvula estranguladora en una sola vía. O puede darse el caso que tenga dos regulaciones, a la ida a una velocidad y al retorno a otra velocidad, que necesito ponerle tanto al extendido como en el retraído válvulas reguladoras o estranguladoras en dos vías, perdón, en una sola vía. ¿De acuerdo? Sí, entonces la funcionalidad y las aplicaciones de estas son muchas, muchas. Muy bien. Vamos a ver ahora las válvulas de presión. Pues y repito, nos vamos a lanzar directamente a los grafiquitos, que es lo que nos va a ayudar a entender en lo que consiste una reguladora de presión. A pesar de que nosotros ya le habíamos hablado en un inicio, ya habíamos considerado, por ejemplo, acerca de las válvulas BRP, de lo que formaba parte la unidad de mantenimiento, ¿no es cierto? El FRL, considerando tres elementos, perdón, considerándole un filtro, un regulador de presión y un lubricador. Aquí esta valvulita, miren, va a trabajar solita. Se le conoce como una válvula reguladora de presión. Esta es la representación. Entonces analicemos un poquito la representación y luego le vemos físicamente cómo es lo que trabaja. Tiene una entrada de presión, como me indica aquí, ¿no? Regulador de presión regulador de presión de fuente, ¿no? P1 dice igual a P2 en el lado derecho y regulador, bueno, está más o menos indicando una condición, ¿no? Dice aquí, nosotros tenemos señal que viene desde el punto 1 y va por el punto 2, mire. Como le vemos aquí, no. Mire, viene desde el punto 1, pasa por la estrangulación, llamemos, y regresa o pasa, perdón, al punto 2. Pero aquí, si nos damos cuenta en el grafiquito, aquí en este grafiquito me indica que puede regular en los dos. Eso me está indicando de que regula en los dos lados, ¿no? Una. Otra cosa también es que me dice, coge la señal de salida y realimenta. Y le manda como que le dice, es como que intenta realimentar la salida y envía una señal para que sepa en qué valor de presión está viajando. ¿Sí? Y también existe aquí, por ejemplo, un resorte, pero ese resorte tiene la presencia de una flechita. Significa de que se regula. Si es que este se regula, ¿cómo se regula? Mediante un tornillito, ¿no es cierto? Sí, mediante un dispositivo que me permita calibrar la posición, calibrar el ajuste del muelle. Entonces aquí nosotros le vemos el muelle, mira. Pues aquí está un tornillito, si le vemos en la parte superior está la cabecita de un tornillito, que es lo como que me permite desde la parte superior, mediante un destornillador plano, o puede ser de estrella, lo que me permite es cerrar, ¿no es cierto? ¿Sí? Le ajusto y lo que le estoy haciendo es comprimiendo el resorte o simplemente liberándolo. Cuando yo le comprimo el resorte, el momento que yo le estoy comprimiendo, lo que yo estoy provocando, por ejemplo, ¿sí? Es de que todo este dispositivo de aquí, este émbolo que se muestra aquí en forma gráfica, ¿sí? El momento que yo le comprimo, es como que se está sujetando al paso del fluido y por lo tanto la presión se incrementa, ¿no? Y si yo le libero, le aflojo, le libero la elongación, ¿qué es lo que está permitiendo? Que este émbolo se pueda levantar sin ningún problema, ¿sí? Y por lo tanto, el fluido pueda pasar, ¿sí? Entonces, esta es una válvula que se le conoce como una reguladora de presión. Esta nos ayuda muchísimo porque en el contexto de la teoría de proporcional también existen válvulas que son válvulas reguladoras de presión, pero proporcionales. Proporcionales. Es decir, que tienen una ganancia. Tienen una ganancia. La mayoría de estas válvulas, como vuelvo y repito, van a corriente o pueden ser a voltaje. La particularidad normal de una válvula en el área hidráulica, que es en donde más nosotros hacemos regulación proporcional, ¿sí? Cambiando las condiciones de ganancia, ¿sí? Son de corriente, son de corriente. Entonces, esa normalmente la corriente va desde 1, ¿sí? A 1 amperio, los valores de corriente. Como ya, bueno, esperemos si algún rato volvemos al laboratorio o si no le hacemos una simulación de una válvula proporcional, ¿sí? Cuya ganancia va desde 0 a 1000 miliamperios, es decir, hasta 1 amperio. ¿Sí? Y acá tenemos la otra posición. Vamos a ver qué es lo que nos representa ese regulador con presión de fuente. P1, aquí me está indicando la presión de la fuente. Dice, es igual a la presión de salida 2 en el lado derecho. Y regulador, ¿cuándo? Cuando P2 sea mayor que P1. Es muy evidente, ¿no es cierto?
¿Cuándo existe regulación? Cuando no existe regulación, cuando nos encontramos en equilibrio, cuando la válvula no está cumpliendo ninguna función, simplemente lo que está haciendo es permitiendo no el paso de fluido, cuando la presión 1 sea igual a la presión 2, simplemente es una válvula de paso. P1 igual a P2, válvula de paso. Pero si es que existe variación de presión, ¿sí? Significa de que ya se estrangulaba, como le vemos aquí, mire. ¿Sí? Significa de que aquí el resorte ya se le comprimió. Y como le vemos aquí, sí se dan cuenta, ¿qué es lo que está sucediendo? Ese embolito, ¿sí? Lo que ha sucedido ahí es que se da cuenta como que se abre. Y por lo tanto, lo que está haciendo es que este émbolo tenga mayor acción, mayor espacio para que pueda moverse en forma vertical. Se desplaza en forma vertical y va generando un cierre. Y va generando un cierre. El momento de que genera un cierre, ¿qué es lo que hace? Hace que se oponga y exista mayor presión, el incremento de presión debe lograrse para que pueda simplemente pasar por el lado P, por el lado P2. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Normalmente esto me sirve para incrementar la presión o en un sistema hidráulico para liberar la presión. En un sistema hidráulico, normalmente estas válvulas reguladoras de presión, déjenme ponerles aquí un dibujito, ¿sí? Estas válvulas reguladoras de presión están conectadas en paralelo a la bomba. Estas válvulas reguladoras de presión se las conecta en paralelo a una bomba. Es decir, que aquí yo tengo el tanque, el retorno de la valvulita viene por acá y por acá se va a nuestro sistema de utilidades. Por aquí será donde le utilizaremos. Sí, si esta válvula, se dan cuenta que le estamos poniendo ahí simplemente en realimentación con un sistema hidráulico, ¿no? Porque está pintadito, es un hidráulico. ¿Qué es lo que va a suceder? Sale el fluido, pasa por la bomba, se incrementa la presión, ¿sí? Y tiene dos opciones. O se va por el lado de la reguladora o se va a las utilidades. Si esta reguladora está completamente bloqueada, la presión que se vaya a las utilidades se va a incrementar, ¿sí? Ahora, todo lo contrario, ¿no es cierto? Si esta válvula resulta ser de que esta valvulita se comienza a regular, ¿sí? Se comienza a abrir esta válvula de aquí. Por lo tanto, la presión, perdón, va a existir flujo en derivación al tanque, mientras que la presión que nosotros tengamos en la línea tienda a disminuir, tienda a disminuir. Cuando existe problemas en la bomba, por decirle, en la descarga, la presión se incrementó súbitamente o simplemente fue aquí una sobrecarga, ¿sí? Un overload. Cuando existe una sobrecarga en un motor eléctrico, ¿qué es lo que sucede? En una sobrecarga se dispara el relé térmico. En cambio aquí no tenemos un relé térmico, evidentemente que estaría conectado al motor. Pero ¿cuál es la protección mecánica del sistema? Es este relé, perdón, este dispositivo o válvula reguladora de presión. Siente el incremento de carga, siente el incremento de presión y este elementito libera. Y lo que hace es aliviarle a la bomba, ¿sí? Se deriva por la parte paralela, se abre la valvulita y libera, ¿sí? Como que le ayuda. La bomba solita ya no aguanta, ya no soporta toda la carga. ¿Y qué es lo que dice? Simplemente libero y le abro. Es lo mismo que pasa en un sistema, por ejemplo, de generación de energía eléctrica. Si el generador tiene sobrecarga y ya no soporta, ya no avanza, o hubo un fallo eléctrico, para no liberar toda la carga, lo que hace es liberar por partes, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un plan en donde que se va liberando por partes, ya no solo le cogen y le liberan completamente. ¿Qué es lo que pasa? Seccionan, dicen, la sección prioritaria es la parte industrial, le dejan con alimentación a la parte industrial. La parte residencial no tiene mayor influencia, no hay problema si le dejamos sin energía 1 hora, 2 horas, simplemente liberan carga y generan priorización. Lo mismo pasa en un sistema hidráulico, igualito. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces sigamos avanzando. Acá tenemos otro tipo de valvulitas. ¿Sí? Ah, ya. Este elemento, el que nosotros le mostramos aquí, vamos a ver de lo que se trata. Esta válvula se le conoce como una válvula de secuencia. ¿Sí? Esta es una válvula de secuencia. Veamos la teoría. Dice, la válvula de secuencia son utilizadas en aquellos casos en los que se necesite una señal de presión para activar un mando.
Sí, esta partecita de aquí es clave, ¿no? Le decimos ahí. Esta parte de aquí le vamos a tener mucho en cuenta. Pongámosle más bien un dibujito, un recuadro, ¿ya? ¿Sí? Lo que necesita la válvula de secuencia, como su nombre le indica, necesita activar una siguiente acción, ¿sí? Como nosotros, ustedes recordarán cuando hacíamos Grabset, para desplazar a un estado siguiente, debe resetear el anterior, confirmar que existe o que funcionó el anterior y pasa, como un registro. Eso es una secuencia. Entonces aquí dice que se utilizan en aquellos casos que para poder realizar la siguiente actividad debe cumplir o debe tener una confirmación. En este caso es de presión. Como indica ahí, dice, si la presión en la toma del pilotaje aumenta a un valor específico o ajustado, es decir, que se incrementa de un valor previsto, ¿sí? Cambia de posición la válvula, dice. En la utilización, en la aplicación que le vamos a ver, la válvula 3.2 vuelve a conmutar si la presión del pilotaje es inferior a la aplicada. ¿Sí? ¿Dónde se utiliza esto? En sistemas de control que necesiten una señal que dependa de la presión. ¿Sí? Por ejemplo, en los cilindros. Entonces, ¿cuál es una aplicación sumamente importante de esta? Verán, cuando se utiliza, por ejemplo, en los cabezales. ¿Sí? En los cabezales de los taladros, puede ser en un cabezal de una fresadora, puede ser en un cabezal de una fresadora universal o vertical, o de una rectificadora de superficies planas, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Mientras baja el cabezal, el momento de que baja el cabezal, se requiere, vamos haciendo aquí un dibujito, ¿sí? Va bajando el cabezal y este cabezal requiere que bajo una determinada circunstancia esa presión se aumente, ¿sí? Es decir, yo puedo controlar y decir, en este espacio simplemente funcione el taladro, perdón, bueno, podemos decir, no, el taladro, el cabezal, el, el cilindro del taladro. Y en cambio, en este espacio de aquí, se encienda el motor, ¿sí? Un motor hidráulico. Entonces, ¿qué características debe cumplir? Justo en este punto de aquí, que va a ser el cambio de operación. Mientras el taladro sigue bajando, sigue realizando su función, en este espacio de aquí va a existir una particularidad que se va a acercar a la presencia del material. Entonces se acerca a la presencia del material y lo que hago es, le enciendo un motor. El momento de que le enciendo el motor, ¿por qué se encendió el motor? Porque ya confirmó de que el pistón está desplazándose el cabezal con la herramienta determinada, se está acercando al material y por lo tanto prende o enciende un motor. Sí, esto es un elemento secuencial. ¿Cómo se realiza en forma secuencial? Le podemos hacer en forma hidráulica, en forma neumática o con nuestros famosos PLCs, ¿sí? Que también le vamos a hacer en forma neumática utilizando los registros de desplazamiento o los secuenciadores. Y también variaremos en forma hidráulica utilizando las válvulas de secuencia, ¿sí? Entonces, muy bien. Sigamos avanzando en el siguiente grafiquito, mira. En este gráfico, vamos a ver, ¿sí? Ahí. En este gráfico, ¿cuál es la representación o la importancia de este grafiquito? Como me indica aquí, ¿no? Aquí yo tengo una válvula reguladora de presión, mira. ¿Se dieron cuenta? Es el mismo dibujo que le vimos anteriormente a la reguladora de presión, ¿sí? Pero aquí tiene una particularidad que está conectado directamente con el piloto de una válvula direccional, con una válvula 3.2, ¿sí? Pilotada o accionada a distancia y con retorno por resorte. Y otra cosa, esta válvula no está, se le conoce que esta valvulita no está pasando el fluido, es decir, que está bloqueado el paso del fluido, ¿sí? Está normalmente inactiva, no está pasando el fluido. Y le vemos que la señal de presión, ¿sí? Tiene señal la entrada de la válvula. Tiene salida, no tiene presión, pero en el punto 1, 2 está la señal de presión, ¿sí? Este punto 1, 2 está enviando señal de presión y está yendo a los dos lados, mira. Está viajando la señal de presión a la entrada de a la entrada de la válvula y también está mandando señal al piloto. Entonces, repito, ¿no? La entrada de presión del sistema ingresa a la válvula. Esta válvula manda señal al cambio del piloto y también manda señal a la entrada de presión.
Pero si es que esta regulación está completamente comprimida, es decir, incrementada la presión, ¿qué es lo que tiene que hacer? Esperar que se siga incrementando la presión. Sube la presión en la entrada, libera la presión del resorte, en este caso de este elementito de aquí. ¿Y qué es lo que hará? Libera y deja que pase el aire o el aceite a la válvula y permite el cambio de posición. Permite el cambio de posición y por lo tanto ahí sí pasa el aceite o el aire y continúa la acción. Como repito, no. Por aquí viene la señal del pistón, del taladro o de cualquier máquina o herramienta. Mientras se está desplazando y está en carrera, no se incrementa la presión. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la presión o el desplazamiento del pistón está llegando a su punto final. Cuando llega al punto final, se incrementa la presión. Al incrementarse la presión, viene la señal de presión a la entrada de la válvula y también al piloto. Como se incrementó la presión, cambia de posición la válvula y pasa. Y esta señal yo aprovecharé para que se encienda el motor que pusimos en el ejemplo anterior. ¿De acuerdo? Por eso se le conoce como una válvula de secuencia. ¿Cuáles son las señales como le vemos ahí? Miren, tenemos señales 1 y 2 como se muestran ahí. ¿Sí? Tenemos por el 1. Aquí está lleno de aceite. Miren, ¿sí? Tiene aceite. Mientras que por el punto 2 y el punto 3 no tienen. Pero también tiene aceite por esta partecita de aquí, o aire, ¿no? Y está al otro lado de la válvula, miren. ¿Sí? Ahí le está presionando. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando se libere, ¿no es cierto? ¿Dónde se va a liberar? Pongámosle aquí una flechita. ¿Cuándo se vaya a liberar? Cuando la presión se incremente. Por lo tanto, la presión que choque contra estas paredes de aquí, ¿sí? Sí se alcanza a ver esas flechitas, ¿no es cierto? Cuando choque contra esas paredes, ¿qué es lo que a nosotros nos provocará? Nos provocará que esta cámara, ¿no es cierto? Sí, se defleje y por lo tanto permite el paso de aceite o de aire. Se libera esta partecita de aquí, pasa el aire y por lo tanto ya puede circular, ¿sí? Ya puede circular y desplazar desde el punto 1 al 2, como le vemos aquí, al punto 2 básicamente. Y que es donde que permite conmutar o cambiar. Cuando se aplica presión en el punto 12, como dice ahí, ¿no? Se levanta la membrana, la cual empuja el tapón de la parte superior y libera la presión de 1 para que empuje la membrana vertical, la cual finalmente nos deja pasar de P1 a P2, como le habíamos visto aquí. ¿Sí? Entonces aquí, para no hacernos mucha confusión en el paso de las vías, simplemente lo que nosotros debemos identificar de una válvula de secuencia es saber en dónde está el ingreso a la reguladora de presión. Todo esto que se encuentra aquí con líneas entrecortadas o como tipo ejes de simetría es todo el cuerpo. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo le tengo a disposición? Yo le tengo a disposición los terminales, ¿no? Como lo vemos aquí, este es un terminal, este otro terminal, el terminal de escape y el terminal de salida. ¿De acuerdo? Si es un tipo de accionamiento neumático, la entrada de presión le conecta directamente o se realimenta la entrada de la válvula. Cambia de posición, aquí le voy al actuador. Y cuando se libera el actuador, este espacio, si es válvula neumática, se va al medio ambiente y le ponemos un silenciador. Y si es una válvula hidráulica, esto será con retorno al tanque. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Siendo la 1:37, sí, hemos avanzado un poquito de lo que son las diferentes disposiciones de las válvulas. ¿Sí? A mí me gustaría que estemos más bien pendientes de que ya mismo es hora como para poder empezar la evaluación. Está activa la 1:45 para poder realizarla. ¿Sí? Tomarán en cuenta, por favor, que en realidad no se ha hecho, no se ha avanzado gran cosa, más bien el fundamento teórico nos ha ido sirviendo como para que podamos tener en consideración los fundamentos, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, tienen básicamente como una especie, unos 8 minutos como para que puedan buscar información, tenerle la información a la mano, ¿sí? Y que ustedes puedan considerar o simplemente realizar las contestaciones respectivas. Cabe indicar de que se hizo una configuracióncita y tomen en cuenta de que en la evaluación cada una de las preguntas no es nada complicado, no es nada difícil, solo es de interpretación y hay que estar completamente seguro de que se contestó la pregunta. No nos confiemos que si yo paso a la segunda y luego regreso a la primera, voy a poder contestar. No. Sí, está configurado para que simplemente exista un desplazamiento en forma secuencial. Ya no le podemos regresar a la pregunta anterior. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces,
Simplemente lo que yo les puedo comentar es de que, déjenme ver cómo está este tema. ¿Tienen alguna pregunta, algo que necesiten alguna aclaración? Coméntenme nomás si tienen algo que preguntar, algo que ustedes consideren que es necesario realizar algún refuerzo, no hay problema, cuéntenme. O caso contrario, les damos un tiempito como para que ustedes manejen la información que necesiten, ¿sí? Y puedan realizar la evaluación. Déjenme ver si ya está activa. Sí, exactamente empieza a las 13:45. Sí, me informan si tienen alguna preguntita, algo. ¿No tienen ninguna pregunta? Chicos, están ahí, parece que ya me han ido abandonando. No, Inge, aquí mismo estamos, Ah, ya perfecto. para Perfecto. ver lo de la prueba ya. Sí, sí, sí. Ahí revísale nomás la información y pilas, ¿no? En unos 5 minutitos hasta que se organicen ustedes y puedan manipular la información que requiera. ¿De acuerdo? Cualquier novedad, yo estoy aquí pendiente. Me comunican nomás cualquier cosa, ¿sí? Bueno, Inge, ya. Inge, No de viendo creo. las... Finge Bueno, recuperación. ahí le vemos ya. Lo que pasa es que ya tengo a las 2 de la tarde tengo clases ya con los otros chicos y han de estar esperando. Sí. Es en la noche, porfa, gracias. Bueno, ahí vemos, ahí vemos. Lo que pasa es que tengo que ahorita clase con los otros chicos y también estamos en las mismas cosas. Sí. Ya, Bueno, Inge, cuídense mucho y cualquier novedad estamos conversando, ¿ya? Sí. Que estén muy ya, bien. gracias, Inge. Una Ya. excelente tarde. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.